días tengan todos y todas en las regiones. De verdad nos sentimos muy contentos porque vemos bastante afluencia de personas en las salas. Hoy día lo que vamos a presentarles, como dijo el compañero César, es una secuencia de cómo ingresar la información de los nuevos cambios incorporados en las herramientas de los registros. Vamos a empezar con el registro de primaria y vamos a tratar de indicarles a ustedes paso a paso cómo trabajar esos cambios que hicimos de acuerdo al reglamento actual o a la reglamentación actual de evaluación del Ministerio de Educación, en el PIAD, en el caso del sitio del PIAD, el manual de usuario 2018, el que está actualizado a la fecha de hoy día. Ese manual lo pueden encontrar en la dirección donde se encuentran los registros de primaria. El manual ya tiene incorporado entonces todas las modificaciones que hicimos de acuerdo a la reglamentación actual. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para llenar los registros? En primera instancia hemos todavía tenido consultas sobre, por ejemplo, el tipo de Office a usar, en cuál versión de Office es que se puede ejecutar bien el registro. Siempre hemos indicado que es 2007 o superior. Toda aquella persona o usuario que usa el registro tendría que descargar la versión Office 365, por ejemplo, que es la versión que está disponible de acuerdo a los usuarios MED. Ya, todos los que tengan correo MED en teoría pueden hacer la descarga del Office 365, que es gratuito, y ese también es funcionable para la herramienta. Toda aquella persona que tenga una versión diferente a la 365, lo que tiene que tener en cuenta es que los Servipack, o sea, las actualizaciones de los Office, tienen que estar aplicadas al día de hoy. Por ejemplo, el Office 2007 tiene el último Servipack, que tiene el Servipack 3. En el 2010 el último Servipack es el 2, y ya existe un Servipack para versión 2013. Entonces, lo único que no tiene ahorita o no ha salido todavía ningún Servipack son actualizaciones, lo vuelvo a repetir, es el del 2016. Entonces, todas las versiones que acabo de mencionar, a excepción del 2016, tiene Servipack. Entonces, hay que buscar ya sea con cualquier navegador que tengan ustedes, buscar ahí la palabra Service Pack y entonces o actualizaciones de Office para que puedan hacer la descarga de acuerdo al Office que tienen. Entonces vamos a también, una vez que lo abrimos, el asunto de las macros, ¿verdad? El contenido, eso es muy importante. Las copias, hemos tenido consultas, asunto de las copias. Mira, estaba usando mi registro y de pronto se me echó a perder la herramienta o algo pasó. Y en el caso de los registros, nosotros hicimos una funcionalidad para que se guardaran los respaldos en la unidad de la máquina, para mostrarles eso, en dónde están ubicados los respaldos. Muy importante, vamos a ponerlo acá en pantalla. Por ejemplo, en el caso del registro de primaria se va a ubicar en esta carpeta que estamos viendo acá en pantalla. Entonces nótense que la dirección vamos a copiarla y a pegarla en Word para que la veamos mucho mejor. Entonces, por ejemplo, esta es la dirección donde se guardarían los registros, tanto de primaria como secundaria. Todos los registros
cuando usted los abre o los cierra, ellos hacen una copia de respaldo. Esa copia de respaldo, por cualquier situación que suceda, ya sea con mi llave Maya o donde tenga yo usando el registro, entonces tengo una copia ahí de respaldo. Esto es muy importante porque a muchas personas le ha pasado que pierden o algo pasó con el registro, entonces nos indican que si existe alguna forma de recuperarlo. Entonces, ahora, estos respaldos no se recomienda dejarlos lógicamente en el computador donde se está usando, sino que más bien podrían estarlos frecuentando para que los muevan a otras unidades, ya sea a la parte de discos duros externos u otra cosa. Ok. Ahora aquí donde le vamos a mostrar entonces la descarga. Nótese que la dirección que tenemos o a disposición para la descarga de estos archivos la tenemos acá en pantalla. Al final de, digamos, de todo el dominio, que es el dgc.met.go.cl, tenemos también la otra carpeta, que es PIAR, luego registro, luego primario. Entonces, en toda esta dirección, si entramos por medio del navegador, podemos hacer la descarga del manual actual, que ya fue colgado. Vean que tiene fecha de hoy. Este manual ya tiene incorporado todos los cambios que hicimos de acuerdo al reglamento actual. ¿Okay? Siguiendo el guión. La parte de principal, ¿cómo se llena la parte principal? Aquí no vamos a detenernos mucho porque eso es un tema bastante ya conocido. Sin embargo, nos interesa, por ejemplo, cuando se hacen descarga desde el sistema. El sistema de información para la gestión del centro educativo, el SIX, ese sistema arroja todos los datos en la página principal del registro. Entonces, todas aquellas personas que tengan, o aquellos usuarios que tengan sistema en los centros educativos, solamente solicitarían el registro al encargado. Y toda esta parte, en teoría, estaría llena. Lo único que tiene que hacer el docente es verificar que los datos que se hayan descargado al registro sean los correctos. Ahora bien, nótese que también estarían marcados los niveles. Nos ha sucedido que desconocemos, ahorita nosotros casi que hacemos, o aseguramos más bien que es la parte de las actualizaciones de Office. Cuando estos botones de acá, de los niveles, no están activos, hay probabilidad de que más adelante le esté pidiendo que ordenen la lista, que hagan cualquier cosa por ahí. Entonces, eso es causante, digamos, de que el Office no esté actualizado en una situación X. Entonces, lo que recomendamos es que vuelvan a marcar. Por ejemplo, aquí yo voy a quitar este check y lo vuelvo a poner. No va a pasar absolutamente nada si usted lo quita y lo vuelve a poner. Lo que queremos es que lo actualicen. Eso porque puede ser que el Office no esté actualizado, ¿verdad? Las secciones también nos han dicho que cuál es el formato, si es en letras o es en números. Recuerden que en el caso de todo lo que salga del formato PIAT, ustedes podrían usar letras o pueden hacer números. Este dato principalmente se va a ir de la sección se va a ir a la fórmula 14. Entonces, cuanto menos simple hagan la ingresación del dato, así va a aparecer en la fórmula 14 y el campo les va a alcanzar, ¿verdad? En caso de los unidocentes, por ejemplo, que tienen varios niveles a cargo, eso sería importante acá que lo vayan a colocar en este formato que están viendo en pantalla. Y un último recordatorio acá es en la parte de habilitar, crear respaldos. Por acá esto va habilitado. Si esto acá le vamos a seleccionar que no lo haga, ¿verdad? Quitaríamos la funcionalidad que explicamos en el paso anterior, que era que los respaldos se van al disco duro. En este caso vamos a dejar que haga respaldos, y viene aquí un link para que cuando ustedes tengan una situación X y que nosotros podamos
o la persona del circuito pueda darle soporte. Acá viene una versión, ¿cómo le digo? Que apenas lo que hace es iniciar un TeamViewer, que ni siquiera se instala, es un TeamViewer auto ejecutable. Ese TeamViewer para lo único que sirve, perdón, es para que usted reciba asistencia remota, no para dar, sino para que usted reciba asistencia remota. Esto le va a servir a todos los usuarios de los registros para que la persona que da soporte a nivel de circuito pueda accesar a la máquina y pueda verificar la solicitud que está realizando el usuario. Bien, siguiendo el guión, vamos a ver la otra página, que es de parámetros, que para nosotros es muy importante acá explicarlas porque también hubo cambios acá. ¿Qué vamos a explicar en esta pantalla? En esta pantalla, muchas de las consultas que tuvimos, y quiero hacer acá el énfasis que dijo nuestra jefatura, es que los cambios que nosotros hicimos este año tienen que ver con la reglamentación actual. Ningún cambio que se haga en los registros es porque Pimentel o porque Elizondo, porque Cowan o todas las que ustedes conocen que trabajamos acá, estamos diciendo que lo vamos a hacer. No, nosotros nos regimos por una norma y la norma nos indicó es que los cambios en la parte de evaluación son los siguientes. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros como desarrolladores? Adecuar la herramienta según la reglamentación actual. En este caso, por ejemplo, en la parte de parámetros, lo que hicimos fue que en la parte de cantidad de pruebas y tareas, el valor que queda ahí fijo es 1. No quiere decir que vamos a aplicar un instrumento, no quiere decir que vamos a hacer una mal llamada observación, no quiere decir que vamos a aplicar una tarea. Eso no puede interpretarse de esa manera. Lo que está indicando ahí es que el 1 lo que hace es habilitar el instrumento como tal, nada más, es un sí o un no, se habilita o no se habilita. En este caso queda habilitado con el 1. En el caso de la cantidad de pruebas, rige igual a los años anteriores. Esta cantidad de pruebas acá va a funcionar, digamos, igual. La diferencia en las pruebas es que ahora solo una prueba como mínimo, ¿verdad? Entonces esto ya le permite al docente hacer solo una única prueba a nivel de periodo. Importante aquí mencionar que nosotros no quitamos la cantidad de pruebas a hacer, porque siempre estamos dejando que el docente pueda hacer más de una prueba. En el caso del registro de primaria se permite hasta 3 pruebas. Es decir, el registro como tal tiene habilitada para esos campos para hasta 3 pruebas. Luego, en el caso de las lecciones, acá es muy indispensable, que ustedes agreguen esa cantidad, porque si no, esto no les va a cerrar ni la parte de ausencia ni la parte de porcentaje de ausencias, de asistencia. Es muy importante acá agregar esos valores. Entonces, por cada uno de los niveles que yo tenga, tanto con los que tengo adecuación como trabajan, por ejemplo, la gente, los compañeros de unidocente y los compañeros de direcciones 1, la cantidad de niveles que yo tenga a cargo, aquí deben de estar configuradas o configurados los parámetros. Algo importante, en el principal, lo dijimos hace un rato, tenemos las opciones de los niveles. Esto indica que, por ejemplo, si yo soy profesor de 4º nivel, que es el ejemplo que le traemos hoy día acá, y tengo una adecuación de un estudiante de 2º, deben de estar marcados los 2 niveles. Y además de eso, debo haber configurado además los parámetros de 2º y de 4º nivel en el ejemplo que le estamos mostrando. ¿Qué pasa con una escuela unidocente? Deben de estar marcados todos los niveles que tiene a cargo el unidocente, y además de eso deben de haber tenido también agregadas acá la cantidad de pruebas y lecciones de los niveles que tienen a cargo. Muy bien, en la parte inferior también hicimos cambios que no tienen relevancia para efectos de usuario, porque ellos no tienen que hacer modificaciones acá, pero acá es importante aclarar que estos valores que ustedes ven en la parte inferior izquierda
del registro en parámetros tiene que ver con la reglamentación actual. ¿Cuánto tiene de valor cotidiano en segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la enseñanza general básica? Y ahí vienen todos los componentes de acuerdo a la reglamentación actual. Estos valores los necesita la herramienta para hacer los cálculos automáticos de acuerdo a estos valores. Por ahí también nos han mencionado, bueno, existe una escuela privada subvencionada que utiliza valores diferentes a los reglamentos actuales. Acá pueden agregar esos valores con la contraseña editar. Tomen en cuenta que eso es para centros educativos que requieren un cambio. Luego, el número mínimo de materias aplazadas también se modificó de acuerdo a una fórmula que ya existe y que todos, la mayoría conocemos, ya los que tenemos conocimiento, de la reglamentación actual, que es que el estudiante tiene que haber aprobado al menos el 60% de materias que lleva para ir a convocatorias. Entonces, en el caso de por ejemplo, tiene que tener mínimo 4 materias aplazadas para poder ir a convocatorias. Esto es muy importante explicarlo porque, por ejemplo, aquí en el ejemplo que le estamos trayendo es que este grupo como tal recibe 5 materias más 2 acá, educación física, educación musical, más cultura indígena. Son 8 asignaturas. ¿Qué significa eso? Que el estudiante tiene la oportunidad de quedarse hasta en 4 materias. Esa es la reglamentación actual. Ok, vamos a seguir con el guión. Según esto vamos a ver la parte de los cambios en matrícula. Acá en la parte de matrícula lo que se tuvo que modificar es porque en el sistema de información, el SIGSE, dichosamente el que tiene SIGSE tiene muchas ventajas. La ventaja de que llenó ya el principal, ¿verdad? El mismo sistema descarga los registros con toda la parte principal llena, y además de eso ahorita va a poder también verificar que el nivel se le descargó automáticamente de acuerdo al sistema de información que ya tiene configurado el encargado o el que está a cargo del sistema en cada centro educativo. Y se va a descargar los nombres completos, el sexo, la cédula, fecha de nacimiento y la fecha de ingreso. Aquí lo importante, y para hacer énfasis, es que todo aquel estudiante, después de que el docente recibió el registro descargado desde el sistema, todo aquel estudiante que entre a la sección o al grupo debe agregarse al final de la lista. Esto, aunque el apellido comience con Arias, en algún momento lo mencionamos en otras capacitaciones, él debe quedarse ahí. La fórmula 14 se encarga de hacer el orden alfabético al final del curso lectivo. ¿Qué pasa con los unidocentes? Los unidocentes tienen varios niveles. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a ver el ejemplo que traemos hoy día. Aquí tengo 14 estudiantes. Puede ser que de estos 14 yo tenga estudiantes de segundo, ¿verdad? Y de cuarto. Estoy haciendo el ejemplo de una escuela unidocente que solo tiene 2 niveles. Entonces, si tiene 2 niveles, va a colocarle un 2 a los de segundo y va a colocarle un 4 a los de cuarto. Esto es muy importante, el orden. Bueno, tengo que dejar espacio entre estudiantes, entre un grupo y otro. No hace falta. Lo volvemos a reiterar, no hace falta dejar espacios entre un estudiante un grupo y otro grupo. Esto porque no hay necesidad, porque el nivel ya me está dando la diferenciación en cada estudiante para efectos de evaluación. Entonces, cuando yo vaya a generar la fórmula 14, me la va a generar, ya sea, si yo le digo, es una escuela unidocente, entonces en el principal yo marqué que era unidocente, por ejemplo, aquí el ejemplo que le traemos hoy era dirección 2, pero si aquí fuera unidocente, usted marca aquí unidocente, y en la fórmula 14 como tal, vamos a ir a la fórmula 14.
acá, si marqué allá que era unidocente, acá cuando venimos a la desplegable, nótese que viene la opción de unidocente. Voy a aumentar un poquito acá para que lo veamos mejor. Entonces, si usted marca en el principal que es unidocente, en la fórmula 14 también vamos a seleccionar unidocente. Esto es para que todos los niveles le salgan en una sola fórmula 14 y no tenga usted que estar imprimiendo 6 fórmulas 14, o perdón, 5 fórmulas 14, 4 fórmulas 14, de tal manera que es disminuir el gasto del centro educativo en cuanto a papeles. Entonces, en una sola fórmula voy a generar los 6 niveles, o los 5 niveles, perdón, porque ya el primer nivel se generaría en otra fórmula. Ok, siguiendo con la explicación en matrícula, ¿qué otro aspecto a considerar para ir de una vez cerrando, digamos, todas aquellas dudas que tengamos? En el caso de los apoyos educativos, que son las adecuaciones que reciben los estudiantes. Entonces, ¿pero de dónde sacó usted ese término apoyo educativo? Bueno, son uno de los cambios que vienen. No estoy diciendo que ya está normado, pero nosotros aquí tenemos algo que dice apoyo educativo, que lo que vamos a entender con eso es que aquí vienen el asunto de las adecuaciones. Vamos a manejar el mismo término, adecuación curricular significativa, y esto va a permitir que cuando yo agrego la adecuación curricular significativa, entonces al lado derecho yo voy a poder cambiar, en matrícula voy a poder cambiar el nivel de ese estudiante por cada asignatura, por cada periodo. Nótese que existe una celda por cada una de las materias, y además de eso existe por periodo. Significa que un estudiante podría tener una adecuación de segundo en el primer trimestre y una adecuación de tercero en el segundo trimestre. Tome en cuenta que ese tercero, si yo lo agrego aquí, también debe agregarse en el principal, en el momento que se apruebe la adecuación curricular. Muy bien, ese es un ejemplo que estábamos dando. ¿Y por qué les estamos explicando esto? Bueno, muy sencillo. Si usted hizo este cambio, esta modificación conforme lo estamos diciendo acá, significa que cuando yo vaya a dar a la evaluación, de los indicadores de cotidiano y tareas, me va a permitir evaluar los estudiantes de acuerdo al nivel que se encuentran. Tome en cuenta que estamos hablando de un ejemplo de una adecuación curricular significativa. Significa que cuando vayamos a indicadores, que eso vamos a explicar más adelante, el segundo nivel, ¿quién me debería aparecer? Nada más, en el ejemplo que le estamos mostrando, tenemos a la niña Graciela, que tiene una adecuación de segundo. Cuando yo genere o cuando yo seleccione el segundo nivel, el formulario nada más me va a mostrar a la estudiante Graciela. Esa es la ventaja que vamos a tener. Los unidocentes van a poner el nivel acá conforme a cada estudiante, pero en el caso de las adecuaciones curriculares significativas, si esta estudiante Graciela es de segundo, en la primera columna no debe ir el 2, sino el 4. Una cosa es el nivel en que está el estudiante y otra cosa es el nivel en que el apoyo educativo que tiene el estudiante. En este caso tiene de segundo, pero nótese que el segundo está al final de las columnas y ella sigue estando, en el cuarto nivel. Muy bien. Siguiendo el guión, vamos a ver cómo o qué cambios estamos o vamos a refrescar más bien en la parte de ausencias. En la parte de ausencias, muy importante, hemos tenido consultas que, por ejemplo, actualicé el registro, que por cierto ya vamos por la versión 7. Luego explicamos más adelante por qué estamos cambiando de versiones, por qué es que se necesita cambiar de versión. Es más, lo vamos a hacer de una vez la cuña, y es que significa que, por ejemplo, el cambio que hicimos este año en los registros, teníamos que irlo haciendo paulatinamente. O sea, hay que ir por procesos. Nosotros no podíamos dejarle a la gente
sin registro a principio de año. Nótese que si hubiéramos hecho eso, ¿cuándo hubieran tenido ustedes los registros? Lo hubieran tenido hasta mayo. ¿Y eso qué significa? Todo el trabajo que ustedes estaban haciendo lo tenían que haber hecho en Word o en otros lugares donde no recomendamos, porque ya después le va a hacer un doble trabajo pasar la información. Entonces, ¿qué hicimos? Ir agregando los cambios paulatinamente, de tal manera que cuando ya se cierra el periodo, que era la meta, ¿verdad? Vean que el registro salió al filo del cierre del periodo, la versión 7, que es la versión que está ahorita actualmente, caso del registro de primaria. Ahora Rory se va a referir al de secundaria. Sin embargo, lo que queremos decir acá es que ¿por qué han salido tantas versiones? La justificación es que no queríamos dejar a los usuarios sin registros desde el principio del curso lectivo, porque sabemos que existían otras partes del registro que podían ir alimentando conforme iba avanzando el curso lectivo, y una de ellas, por ejemplo, es las ausencias. Caso de las ausencias que tenemos acá, tenemos un botón actualizar. Este botón que viene aquí a actualizar lo estamos incorporando para aquellos docentes que modifican una matrícula. Por ejemplo, un estudiante por X situación se le cambiaron los apellidos, hay una certificación de por medio, entonces se le cambió el apellido, entonces le cambiamos a Cowan por, vamos a ir a la parte de matrícula, vamos a poner el nombre de Cowan, vamos a poner Elizondo, vamos a poner aquí Elizondo. Ahora se llama Elizondo Morales Inés. Al cambiarle el apellido al estudiante en la matrícula, porque eso lo hace el docente, recordemos otra vez que si yo tengo el registro descargado del sistema, el sistema no hace la actualización automáticamente del apellido que acabamos de cambiar, sino que el docente va a ser el encargado de actualizar su registro. Y otra situación que vamos a ver más adelante, ¿quién es el que actualiza los registros una vez ya descargados los sistemas? Los docentes. ¿Quién es el que hace los cambios en los registros? Los docentes. Porque hemos escuchado también que vuelven a descargar el registro cuando existe una actualización. Es decir, el docente se le dio el registro en marzo, resulta que le salió una versión en finales de marzo, entonces vuelven a descargar el registro del sistema y se lo vuelven a dar al docente. Entonces el docente dice, ¿y lo que ha avanzado? ¿Qué pasó? No tiene que malinterpretarse eso, sino que si yo descargué la primera vez el registro, el docente es el que sigue haciendo las actualizaciones, no así el encargado. Me refiero para efectos de que el registro esté actualizado a la fecha. Vamos a darle a actualizar. Ok, nótese, ya ahora no es Cowan Morales Inés, sino Elizondo Morales Inés. Entonces, para eso sirve el botón de actualizar. Ok, hay otro botón que también no se hace uso muy frecuente, y es que cuando hacemos las actualizaciones, este cuadro que está a la derecha, algunos que no tenemos, vuelvo a repetir, es posible, es probable, la versión del Office actualizada, entonces este cuadro no se actualiza. Entonces, para actualizarlo, le tienen que dar guardar. Acá, con guardar, entonces, hemos tenido consulta, es que ya actualicé el registro, pero resulta que en el informe al hogar no me aparecen las ausencias de los estudiantes. Entonces, la respuesta que hicimos fue poner el botón ahí para aquellos aplicaciones de Office que no están actualizadas, para que la herramienta haga entonces la actualización de las ausencias. Ok, siguiendo con el guión, aquí vamos sacando temas de acuerdo a las consultas que hemos tenido. Agregar indicadores. Muy bien, el tema de los indicadores. Sabemos que ya terminó el periodo para muchos. Ese es otro tema importantísimo. ¿Por qué es que el Departamento de Evaluación de la Calidad
está dando una videoconferencia cuando ya terminó un periodo. Si nosotros hubiéramos hecho la videoconferencia antes, no se podría haber dado completa por el asunto que a los cambios hasta ahora completamente están incorporados hasta hoy día. Es decir, la última versión, para no andar en tanto detalle, voy a ir acá donde dice acerca de, salió el 16 de mayo, la última versión del caso de primaria. ¿Esto qué significa? Que de ahí para adelante es cuando el departamento podría haber dado o puede dar un criterio acerca de los cambios que hay en cuanto a los registros. Sin embargo, vuelvo a mencionar el asunto de las actualizaciones. Nosotros en la página, desde que el día que hicimos la primera reunión de recargos, que fue en la Universidad Latina, nosotros colgamos en la página del MED, colgamos esto que dice orientaciones de actualizaciones de los registros. Desde marzo de este año, este archivo o orientación existe en la página. ¿Qué es lo que dice esta orientación? Bueno, cómo llenar el registro en la parte de cotidiano, cómo llenar las tareas, cómo se trabaja, cuál es el proceso, cómo quitar, cómo agregar indicadores. Esta parte de orientaciones tiene la respuesta desde marzo en cuanto a los cambios y los que hemos ido incorporando hasta la fecha. Muy bien, entonces volvamos al tema de cómo agregar, cómo evaluar indicadores. Bien, nótese que en una primera versión nosotros nada más le agregamos dos cosas acá en el caso de registro primaria, que fue la asignatura y el periodo. Entonces eran dos datos importantísimos para que usted pudiera hacer clic en el botón con el nombre evaluar. Entonces el primer paso era ingresar entonces la asignatura, luego el periodo y luego evaluar. Perfecto, pero luego vino un cambio que fue súper necesario para aquellos docentes que trabajan con varios niveles al mismo tiempo, unidocentes. Inclusive las direcciones 1 también a veces llevan dos grupos en un solo registro. Entonces aquí es muy importante que cuando yo le hago clic a esta desplegable va a aparecer los niveles que tengo a cargo. Nótese que aquí tengo segundo y tengo cuarto. ¿Por qué tengo segundo y tengo cuarto? Porque cuarto es el nivel el que estoy impartiendo, con el ejemplo que traemos hoy día. Pero el segundo se trata de la adecuación curricular significativa que configuré en la hoja de matrícula. Entonces, ¿esto qué significa? Que aquí, ahora, al incorporarle el nivel, ahorita les explicamos qué pasa con aquellos indicadores que yo agregué en el periodo 1, pero no le puse el nivel. Ya lo vamos a resolver. Entonces, nótese que estoy seleccionando matemática. Me devuelvo. Periodo 1, nivel. Y le voy a dar evaluar. Entonces, nótese que tenemos 3 estudiantes de segundo. Muy bien, ¿se acuerdan el cambio que hicimos en matrícula? Vamos a la matrícula. Vamos a dejar conforme traíamos el ejemplo, que son niños de cuarto. Y en el principal, todas estas configuraciones ustedes las hacen en sus como usuarios del registro. Ya todo el mundo conoce que tiene a cargo. Entonces el ejemplo que le traemos hoy es una dirección 2 que tiene un docente que tiene un grupo de cuarto y de segundo. Entonces cuando van a evaluar los indicadores, cuando yo selecciono matemática, primer nivel, evaluar, me va a salir únicamente la niña Graciela. ¿Por qué Graciela? Porque en el ejemplo que les traemos, Graciela tiene
una adecuación de segundo. Indicador para la estudiante con adecuación curricular significativa. Entonces nada más le vamos a dar acá agregar, pero ¿cómo evaluamos? Puedo agregar el indicador y además de eso inmediatamente puedo evaluar correctamente. Así es. Puedo agregar todos los indicadores que quiero evaluar para segundo nivel y luego los evalúo. ¿Puedo agregarlos primero y después los evalúo? Sí, puedo hacer eso también. Puedo agregar, ejemplo, 200 indicadores y los puedo compartir a nivel de centro educativo. Ojo, sin evaluarlos. Sí se puede hacer. Es decir, yo puedo agregar aquí 200 indicadores a nivel de núcleo, no sé cómo lo trabajan ustedes, a nivel de grupo, ahí, de equipo, de departamento, de segundo nivel, de todos los, en una escuela grande, todos los docentes de segundo nivel se reúnen y hacen un grupo de 200 indicadores, los agregan los 200 indicadores y puedo hacer uso de esos 200 indicadores en cada uno de los registros, sí, pero no pueden estar evaluados. Ok. ¿Cómo hago yo para evaluar a este estudiante? Bueno, la escala. Nótese que en un registro en blanco, esto que dice aquí escala, viene habilitado de tal manera que usted puede agregar aquí el valor de 1 a 5. Puede ser de 1 a 3, puede ser de 1 a 4, puede ser de 1 a 5, efectivamente. La escala ustedes la definen como docentes, son los únicos que saben cómo evalúan a sus estudiantes. Vamos a anunciar inmediatamente de una vez el asunto del cambio que posiblemente se va a hacer para el próximo año. Ya este año no queremos llenarlos de más cosas a ustedes, sabemos todas las tareas que tienen que hacer y los consideramos realmente. Vean, en este caso de la escala, pero para tareas, ya nos indicaron que las escalas pueden ser diferentes por cada una de las tareas, pero este cambio no viene para este año, viene para el próximo año. Por ahora, siéntanse tranquilos y trabajando con este registro hasta el final del curso lectivo, para que no tengan que hacer esa incorporación desde ahora, sino que acá vean que definimos una escala de 5 y le estamos colocando un valor de 3, le vamos a dar a agregar. Ok, aquí tenemos el indicador de Gracielita. Nótese que vamos a explicar aquí qué significa cada cosa. El primer valor que ustedes ven de izquierda a derecha es, primero es el consecutivo, luego viene un separador y luego viene la M es de matemática, luego viene el periodo 1 y luego viene el nivel. En este caso entonces tengo un indicador de matemática del periodo 1 de segundo nivel y está aplicado únicamente o está evaluado únicamente para la estudiante Graciela. ¿Ok? Eso significa que cuando yo quiera volver a evaluar ese indicador, porque ya sea porque quiero modificar esa evaluación que le agregué a Graciela, voy a ver de una vez el tema de cómo modificar una evaluación que ya guardé. Nótese que me estoy posicionando en la fila en donde está el indicador y me voy a ir al botón de evaluar. Aquí estoy en el botón de evaluar y nótese que ya me muestra otra vez a Graciela, pero ya con una evaluación incorporada. ¿Puedo hacer ese cambio de evaluación correctamente? En lugar de un 3 le vamos a poner un 4 ahora. Vamos a darle a agregar. Ya tenemos el cambio. Entonces ya vimos cómo agregar un indicador y cómo modificar un indicador que ya fue evaluado. ¿Okay? ¿Puedo eliminar un indicador? Efectivamente, lo puedo eliminar. Vamos a dar clic sobre la línea y le vamos a dar eliminar indicador. Nótese que el eliminar indicador es que además del indicador usted va a eliminar también la evaluación de ese indicador. Entonces hay que estar seguro acá. Viene la pregunta, le vuelve a preguntar y hacemos un clic en aceptando, digamos, el borrado del indicador. Entonces ya tenemos que el indicador que acabamos de agregar lo eliminamos. Por ahí venía la pregunta:
Entonces, ¿qué pasa si yo agrego un indicador sin el nivel? Nótese que el nivel, vamos a eliminarlo aquí, poner un ok, vamos a quitarlo, vamos a darle a evaluar. Nótese que vamos a quitarle el nivel. Tome en cuenta que el nivel, para lo único que le va a servir ahorita en este momento es para hacer un filtrado, una clasificación de cuando ya tengo la evaluación hecha, y además de eso me permite visualizar únicamente lo que yo tenga seleccionado. Entonces, como no tengo el nivel, vean lo que va a ocurrir. Voy a guardar estos valores, voy a avanzar un poquito más porque el tiempo avanza. Entonces aquí tengo ya el indicador y entonces voy a agregarlo. La evaluación, había un truco que ese truco casi que ya la mayoría lo conoce porque en algún video también lo mostramos, y es que yo puedo ponerle el 5 a todos los niños con darle doble clic. ¿Puedo hacer eso? Sí. El doble clic, vean que el doble clic lo que permite es, el doble clic tienen que hacerlo en un lugar donde no existan botones o no existan valores. Entonces se hacen el doble clic y entonces todos los estudiantes se les va a colocar un 5. Por supuesto, ¿qué va a hacer usted? Venir a revisar cada uno de los indicadores y decirle, bueno, no, este no tiene un 3, sino un 5, sino un 3. Este no tiene un 5, sino un 4. Y así sucesivamente hace la evaluación. Le vamos a agregarlo. Ok, note la diferencia. Quiero que vean acá, vamos a ver si lo podemos mostrar bien. La diferencia en que el indicador anterior y el último. El anterior tiene el nivel y el último no tiene el nivel. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le agrego ese nivel al indicador que quiero que tenga el nivel? Selecciono, no importa el lugar donde usted se ubique, pero busque la fila donde no tiene el nivel. Entonces le da mantenimiento, clic en mantenimiento, y le vamos a agregar el nivel a ese indicador. ¿Qué nivel le vamos a agregar ahorita? El ejemplo que traemos es segundo y cuarto, vamos a agregar el cuarto. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Cerrar acá, porque ya con solo que yo le haga el cambio acá, el nivel ya se agregó en el indicador. Entonces le vamos a dar acá cerrar ya, para que yo pueda navegar en siguiente y anterior, puedo navegar entre indicadores por aquello que quiera ir haciendo el agregado ahora en el segundo periodo de ese nivel que no le puse en el primer periodo. Si ustedes quisieran agregar ahorita el nivel a cada uno de los indicadores, lo más fácil es que se posicionen en la primera fila del primer indicador que no tiene el nivel y vayan dando clic en siguiente y van cambiando el nivel. Cambian el nivel, le dan siguiente, cambian el nivel, le dan siguiente, para que vaya desplazándose en cada uno de los indicadores. Bien, ¿para qué sirve el asunto de mostrar? Nótese que en la parte superior dice matemática, periodo 1, y no tengo el nivel. ¿Qué pasa si yo le doy mostrar ahí? Me va a mostrar todos los indicadores de matemática del periodo 1. Para eso sirve mostrar. Me va a mostrar lo que yo tenga seleccionado en las celdas amarillas. Ok, nótese que lo único que me está mostrando ahorita es indicadores de matemática del periodo 1. Ok, pero yo nada más quiero que me muestre todos los del periodo 1. Entonces usted nada más quita matemática y deja periodo 1 y viene acá. Y nótese que todo lo que diga periodo, vamos a demostrar otra vez. Nótese que lo que le va a mostrar aquí es todos los indicadores, indiferentemente la materia y el nivel, se los va a mostrar en pantalla. Entonces, de acuerdo otra vez al filtro que yo tenga en las celdas amarillas, eso es lo que me va a mostrar. ¿Ok? Vamos al otro paso, que era
el paso de calcular, perdón. ¿Qué me va a calcular? Calcular tiene dos opciones. Bueno, vean aquí una validación que le pusimos, chiquillos, y es que tenemos que seleccionar qué es lo que vamos a calcular, ¿ok? Para que el mensaje ahorita que acabamos de ver salió porque no hemos seleccionado una materia y no hemos seleccionado un nivel a calcular. Entonces lo estamos poniendo de esa manera porque resulta que los unidocentes sí es obligado que pongan el nivel para que calcule de acuerdo al nivel y así entonces puedan resolverlo más rápidamente. Vamos a poner aquí un 4 y le vamos a dar calcular. Pero al calcular también agregamos una funcionalidad adicional, que era que antes, en las primeras versiones, solo permitía calcular una materia. Ahora le estamos permitiendo hacer el cálculo de todas las materias. Entonces, todas las asignaturas, les recomendamos que hagan eso para que no estén materia por materia. El que lo está usando a asignaturas seleccionadas, o sea, una materia, es porque quiere ver, qué sé yo, el cálculo de una materia en particular por X situación. Pero lo recomendable aquí es darle todas las asignaturas. Algo muy importante, aquí dice aceptar, le damos a aceptar, es que el cálculo que estamos haciendo se refiere a todas las asignaturas y nótese que por ejemplo el estudiante, vamos a darle aquí matemática, vamos a calcular esta nada más para ver el cálculo de esta, porque ya todos los valores, quiero mostrarles, todos los valores ya se fueron a las tablas de los periodos. Acá, por ejemplo, trabajo cotidiano, ya le hicimos el cálculo de todas las materias, y si yo navego en las otras materias, este es estudios sociales, si navego en ciencias, ya todos los valores se guardaron en el resumen del periodo. ¿Dónde está ubicado usted en este momento? Estoy aquí ubicado donde dice resúmenes, resumen periodo 1. Entonces, el resumen periodo 1 está ligado con el cálculo que yo hice en cotidiano. Ahorita hablamos sobre el resumen también de otras cuestiones adicionales que le agregamos. En este caso, entonces, si yo quiero visualizar solo matemática, vamos a darle evaluar. Si quiero verlo aquí en pantalla, vamos a evaluar, calcular. Creo que los términos se me están cruzando por acá. Vamos a darle evaluar entonces. Evaluar. Ok, evaluar. Calcular. Calcular asignatura seleccionada. Es para que me muestre. Vamos a ver por qué. Periodo 1. No me está calculando. Ok, vamos a poner el nivel para que me muestre el valor. Vamos a ver por qué no me está mostrando el valor. Ya le decimos por qué no está mostrando el valor. Vamos a poner otra materia. Algo está por aquí. Murphy está en este momento actuando. Ok, cuarto. Estoy revisando por qué no me está mostrando el valor al calcular. Estoy actualizando. Tengo la escala, tengo los chiquillos, tengo los indicadores, tengo el periodo y vamos a ver.
está calculando. Fallo técnico, vamos a ver qué sería. No, el nivel no influye. Ok, no nos vamos a detener ahí. La idea es, él le hace el cálculo y envía el dato al resumen. No vamos a detenernos ahí, ahorita lo verificamos. Ya al final, después de la exposición de errores, si tenemos chance ahí, verificamos por qué no. Para no detenernos. En el caso del resumen, una vez que ya se envió el dato al resumen, nosotros tenemos aquí valores. Vamos a mostrar un ejemplo de un estudiante que no lo evaluamos por indicadores. Al no evaluarlo por indicadores, tengo la opción de agregar ese valor acá directamente. ¿Lo ven? Vamos a agregar un 80 y el valor porcentual. ¿Y por qué no me calcula yo colocando acá el 80 y por qué no me hizo el cálculo automático en la celda que continúa? Bueno, lo que queremos incentivar es el uso correcto, ¿verdad? Uso correcto del registro, y es que el que no usa indicadores tiene que hacer los dos cálculos por ahora. Entonces, no quiere decir que no le vayamos a incorporar esa funcionalidad de que haga el cálculo automático. Sin embargo, el que hizo el ingreso de valores por medio de indicadores, así también va a poder tener el plus, ¿verdad?, de que el cálculo se hizo de manera automática y lo arroja en la hoja de resumen. Ese es el plus que va a tener. El que no usa indicadores, entonces todas estas 4 columnas que ven, tanto de cotidiano como tareas, hay que llenarlas de forma manual por ahora. Bien. Otro tema que nos queda en los indicadores: calcular evaluaciones, modificar evaluaciones registradas, ya lo vimos. Vamos a eliminar, ya también lo vimos. Vamos a la parte de tareas, perdón. ¿Cómo trabajamos las tareas? Observemos acá en pantalla, entonces, que tengo en el primer botón de izquierda, el segundo botón de izquierda a derecha, algo que me indica es usar indicadores de cotidiano. ¿Qué significa eso? Que puedo hacer uso de los indicadores que ya registré en la parte cotidiana. Voy a quitarle acá este check, vamos a dejarlo desactivado. Voy a evaluar matemática del periodo 1 y vamos a dar calcular. Evaluar. Estoy con el botón de calcular hace rato. Vamos a darle evaluar y nótese que me permite agregar también indicadores nuevos, pero la funcionalidad y que queremos que sea la recomendada es que dejen el check activado, y esto va a permitir que cuando usted clic en evaluar se muestre una ayuda previa, y es que ya puede usted volver a usar los indicadores que utilizó en la parte de cotidiano. Entonces, por ejemplo, quiero usar este indicador de matemática, le voy a dar a agregar y nótese que ese indicador que ya usé en cotidiano lo puedo reutilizar en tareas. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué me aparecieron todos los indicadores de matemática? Todos los que tengo guardados, porque no seleccioné el filtro de nivel. Solo quiero que me aparezcan los indicadores que evalué en matemática del periodo 1 del nivel cuarto, por ejemplo. Entonces, si tengo ese filtro y le doy a evaluar, cuando le dé a evaluar, van a aparecer solo los indicadores de cuarto. Voy a ponerle uno de segundo.
segundo nivel. Vamos a poner 2 y le vamos a dar evaluar. Nótese que no tengo indicadores de segundo evaluados de matemática. Vamos a verificarlo en la pantalla anterior. Ok, ¿cómo lo vamos a verificar? Nótese que en cotidiano tengo un indicador, pero ese indicador no es de matemática. En este caso, este indicador de segundo es de sociales. Entonces, por eso, cuando usted hace uso del botón usar indicadores, tiene que estar seguro que el cotidiano usted haya evaluado realmente indicadores de esa materia. Vamos a ver estudios sociales. Y vamos a darle evaluar para ver si ahora sí me aparece efectivamente el indicador. Ahí tenemos el indicador. Puedo seleccionarlo, vea que es de segundo, y le vamos a dar evaluar. Entonces, cuando ya le doy a evaluar, lo importante aquí es que ya no tengo que digitar el indicador que ya había digitado previamente en cotidiano. ¿Okay? Otro asunto importante es que si este indicador yo lo evalué en el periodo 1 en cotidiano y tengo que hacer un reforzamiento en el periodo 2 en tareas, entonces puedo cambiarle el periodo acá de ese indicador, ¿de acuerdo? Es importante eso. Y aquí una vez vamos a agregar la evaluación, ¿verdad? Vamos a agregar la evaluación de 4 que vale la escala, porque otra pregunta es, si yo tengo una escala de 1 a 5 en cotidiano, ¿también tengo que tener una escala de 1 a 5 en tareas? No necesariamente. Puede ser que la escala difieran en cuanto a los componentes. Vamos a darle a agregar. Y ahí tengo el indicador que agregué. Vamos a darle a mostrar acá. Aquí tengo el indicador. A veces también puede ocurrir que tenga indicadores repetidos. Y nótese este caso, por ejemplo. Aquí tengo un indicador que se repite 2 veces. Es válido cuando son periodos diferentes, pero aquí corresponden al mismo periodo. Entonces usted nada más viene y selecciona el indicador que está repetido y le da a eliminar indicador. Son cosas que podrían suceder, ¿verdad? Damos clic en sí, y ahora solamente nos queda un indicador de segundo. ¿Ok? Vamos a darle, en este caso, calcular también la diferencia entre lo que hicimos o el funcionamiento que hicimos en cotidiano con tareas. La única diferencia es que puedo reutilizar los indicadores, o sea, los instrumentos funcionan semejante. ¿De acuerdo? Vamos a darle calcular. Todas las asignaturas. Un tema importante aquí es que de acuerdo a la cantidad de evaluaciones e indicadores que ustedes hayan agregado, de igual manera eso les va a repercutir en cuanto al tiempo de cálculo. Entonces tenemos tareas, ciencias, aquí tenemos ciencias, tenemos español, tenemos matemática. Perfecto. Bien, esas son las tareas. Cuestiones importantes que como le dije anteriormente, hemos tratado de ayudar, y es que ustedes pueden importar el próximo año, cuando inicie el curso lectivo, pueden hacer la importación de los indicadores. Es decir, evaluamos los indicadores
de del año siguiente, digamos. Entonces lo que hago yo es venir acá a comandos y vengo donde dice importar indicadores. Esto lo voy a usar, esto de importar indicadores lo voy a usar en febrero del próximo año. Quiere decir que todo el trabajo que usted realizó este año, si le corresponde el mismo nivel, ¿verdad? Todo el trabajo que yo hice de indicadores ya lo voy a poder utilizar el próximo año y hacer las modificaciones pertinentes, y ya no tengo que volver a redactar esos indicadores. Como siempre nosotros, en el caso de las herramientas del PIAD, creemos que existe un primer esfuerzo y que valoramos ese primer esfuerzo para que las siguientes veces que usted utilice la misma herramienta haga utilización de recursos que ya hizo uso anteriormente. Ok, notas entonces de estudiantes provenientes, por ejemplo, que viene evaluado de otro centro educativo y resulta que allá le evaluaron el cotidiano. Por ahora usted va a tener la opción de agregar la nota de forma directa en el resumen. Entonces el campo va a estar desbloqueado. Quiero que hagamos énfasis en eso. Voy a borrar esta evaluación de este estudiante, de esta estudiante número 7. Vamos a darle evaluar. Voy a borrar solamente la evaluación de ella, no de todos. Nótese que tiene un 3, pero yo quiero que ese estudiante, como es una estudiante que viene de otro centro educativo, estamos dando un ejemplo, ¿verdad? Ese estudiante, nótese que no tiene ningún indicador evaluado. Entonces voy a quitarle esta evaluación que está aquí. ¿Para qué? Para que me permita en el resumen agregar, voy a quitarle ese 3, una nota de forma directa. Le estamos colocando un 0. Nótese que ahora Carla no tiene notas. Si usted tiene nota aquí, atención, si usted tiene evaluación acá de Carla, aquí no le va a poder agregar información a Carla. Entonces, importante, todo aquel estudiante que no fue evaluado por indicadores, la celda va a estar desbloqueada en resumen para que puedan agregar la nota de forma directa de ese estudiante, ya sea proveniente o por alguna otra circunstancia que no evaluaron ese estudiante por medio de indicadores. Ok, siguiendo con el guión. Sí. Vamos a procesos de movimiento de matrícula. Entonces indicamos que el estudiante se va a colocar al final de la lista. Eso es un tema ya que nosotros hemos trabajado con anticipación ya, pero está bueno recordarlo, y es que un estudiante que llegue, entonces vamos y lo colocamos al final en áreas. Por ejemplo, yo siempre pongo ejemplos así con áreas para que dejemos a un Alan, y el valor que vamos a colocar es el nivel. Nótese, no se le olvide el nivel. Vamos a colocarle acá el valor del sexo en la cédula, la fecha de nacimiento, vamos a colocarle aquí la fecha de ingreso. Nótese que ya tengo un estudiante también que entró ayer, entró hoy. La fecha no importa como la agregue, inclusive la podríamos agregar con esta 31 de mayo, o pueden agregar la 31-5-18, ejemplo. Eso no influye, lo importante es que la fecha esté. Igual puedo agregar el valor de proveniente, el lugar donde viene el estudiante,
Luego esto ya me permite estos valores que acabo de agregar, lógicamente que tienen que actualizar los demás luego. Ya este valor que estoy agregando acá nos permite ir a resúmenes. Voy a ir a resúmenes. Nótese que hay dos formas. Si el estudiante viene con evaluaciones intermedias, es decir que ahorita ya terminó el periodo, eso está genial porque me traería la nota final, pero existen otros casos que, por ejemplo, el estudiante viene a medio periodo, ejemplo, viene en junio, 30 de junio, por ejemplo. Entonces ya esto quiere decir que hay un corte ahí extraño en cuanto a que tengo que complementar la evaluación de todos los componentes, tanto con lo que ya hizo el estudiante en el centro educativo donde estaba, más lo que yo voy a hacer con el estudiante cuando ya lo tengo en mi grupo. Entonces, para eso ya tiene entonces el registro la funcionalidad de que usted pueda agregar la nota por cada uno de los componentes. Pero en el caso del ejemplo, es un estudiante que ya terminó un periodo y entonces tengo que agregarles la nota final que trae del otro centro educativo en la celda del estudiante en promedios. Aquí no hay que agregar ninguna clave. En teoría, lo que ustedes tienen que haber hecho es el movimiento en la hoja de matrícula. Si ese movimiento usted lo hizo y le puso proveniente, automáticamente esta celda se desbloquea para que ustedes puedan agregar ese valor. Y lo de las materias que no reciba el estudiante, la vamos a dejar como siempre en blanco, es decir, no vamos a agregar acá valores. Para efectos de decimales, acordémonos que entonces que esos decimales también ya fueron publicados en los registros y también el sistema, para que ustedes no tengan problemas en cuanto a los decimales, también están incorporados. Otra consulta que teníamos por ahí de esta parte de acá del resumen es que esto que viene acá, observación del rendimiento académico, si usted empezó el registro tarde, digamos, esto se le va a generar automáticamente, pero si usted empezó desde marzo, ahorita ya vimos que esto le está cayendo encima a las fórmulas cuando hacen la actualización. Entonces aquí tiene que tener nada más el cuidado del docente de venir y verificar que estas observaciones que están acá sean las correctas. Ya para el periodo 2 entonces estarían bien. Lo último ya para ir cerrando, en el caso de primaria, el informe al hogar también ya se genera entonces con los decimales según los cambios que nos pidieron en evaluación. Entonces ahí tenemos ya entonces ya la parte de primaria.